Sí, ahí está. Ahora sí. Hola, bienvenidos todos. Bueno, como les estaba contando, esta es la primera charla del ciclo de este año de la diplomatura de Inteligencia Artificial aplicada a las artes multimediales, que vamos desde la UNA con Mecha, que está acá. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, que es Leandro Garber, que nos va a presentar un software de creación propia que tienen, que se llama Audio Stellar. Leandro es licenciado en Artes Electrónicas de la UNTREF, tiene un magíster en Minería de Datos de la UBA. Vos corregime si estoy equivocando, sos docente, sos artista, y bueno, y haces un montón de cosas súper interesantes. Y a mí me pareció, con Mecha nos pareció que era súper interesante y enriquecedor para la diplomatura traer un poco del mundo sonoro, que es algo que no está muy explorado en inteligencia artificial, o sea, como que hay mucho de imagen, mucho de video, y lo sonoro como que queda un poco apartado. Entonces nos parece súper importante y un honor absoluto tenerte acá y que nos cuentes un poco toda esta maravilla que estuviste haciendo. Entre paréntesis, pueden hablar y decirnos cosas si quieren los que están acá participando. Igual ahora Leandro les va a indicar mejor qué instrucciones les va a dar a ustedes. Pero bueno, habiendo dicho eso, bienvenidos y le cedo la palabra a Leandro. Bueno, Illa, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, un honor estar acá. Muchas gracias por invitarme. Qué bueno que se sumó bastante gente. Eh, Me gusta mucho contar un poco de qué se trata este proyecto que vengo haciendo ya de hace, creo que este es el noveno año. Eh, Así que nada, para mí siempre es un placer compartirlo y que lo conozca cada vez más gente y bueno, que se animan a usarlo, etcétera. Como le decía a ella, yo les voy a ir contando distintas cosas sobre el proyecto porque tiene como varias ramificaciones, digamos. Pero siéntanse cómodos de interrumpirme si de repente tienen una pregunta o quieren acotar algo. Eh, para mí está bueno, como que lo hace dinámico. Si se les llega a ocurrir algo, si justo digo algo que les despierta alguna curiosidad, está bueno. Voy a empezar compartiéndoles la pantalla. eh, con esto. Se escucha, se ve, todo bien, ¿no? Buenísimo. Bueno, lo que nos trae hoy a cuento es este proyecto que se llama Audio Stellar, que como dice aquí la primera filmina, el primer slide, dice que es un colectivo artístico de investigación e inteligencia artificial, sonido y movimiento. Eh, Esto no empezó así en realidad, empezó más como un proyecto de investigación eh, de la UNTREF. Si ven abajo a la derecha están los loguitos de la UNTREF y de MUNTREF, que es donde está enraizado el proyecto ya desde hace varios años. Bueno, sería también, no sería verdad si le digo que empezó como un proyecto de investigación, en realidad empezó como una curiosidad. Les cuento un poquito sobre mí. A mí ya desde chico tuve dos grandes pasiones que son la música y la programación y de alguna manera eh, con Audiostellar se juntaron esas dos curiosidades, esos dos caminos, esas dos pasiones, porque tiene, bueno, algo de programación, de machine learning, de ciencia de datos y tiene mucho de sonido, de música. Esto empezó, esto creo que ya acá, cómo surge Audio Stellar. De alguna manera empezó como un trabajo de especialización en esta maestría que hice, que es la maestría que supongo que se seguiría llamando así, de minería de datos. Yo digo de ciencia de datos, porque ya medio que no sé si alguien habla de minería de datos en este momento. La hice en 2017, así de rápido pasa el tiempo. Quiero decir que palabras que antes usaban se dejan de usar, la IA es una cosa y después es la otra y así.
Pero esto fue, yo hice esta maestría como con ganas de poder conectar, ¿no? Le- Cuestiones de inteligencia artificial o machine learning. La verdad en ese momento tanto no decíamos IA. Em, Quería conectar esto con artes electrónicas, que es lo que yo venía estudiando y lo que venía trabajando. Obviamente la maestría no tiene absolutamente nada que ver con arte, nada. Tiene que ver quizás con otro, o sea, durante la maestría, con qué tipos de datos trabajamos. Bueno, con datos de medicina capaz, puede ser con datos de finanzas, eh, puede ser con datos de astronomía, bueno, distintas cosas de ciencia. Eh, pero nunca trabajamos incluso en ese momento ni con imagen ni con sonido. Entonces yo lo que empecé a hacer es usar algoritmos que usábamos para otros tipos de datos, por ejemplo para datos de, digamos, finanzas. Porque por ejemplo hacíamos proyectos que eran tipo, bueno, detectar qué cliente se va a ir de un banco, ese tipo de cosas es lo que se hace en Machine Learning. Eh, y bueno, esos mismos algoritmos los empecé a usar en sonido para ver qué pasaba. Hice efectos de audio también, eh, distintas cosas y digamos, este experimento fue el último que hice y lo presenté como trabajo final. Ahora les voy a mostrar de qué se trata igual. Parece misterioso, pero ahora va. El nombre ya de este trabajo era Organización Automática de Muestras de Audio Digital de Corta Duración, hacia una cartografía sonora inteligente. A partir de este trabajo me pareció como que podía ser un proyecto que podía crecer y que estaba bueno como seguirlo. En ese momento imagínense que no me imaginé que iba a durar 9 años, pero ahí hablé un poco con la universidad, que yo ya estaba dando clases de docente, di clases de distintas cosas relacionadas con programación creativa y con IA aplicada al sonido y a la imagen, un poco después. Y pude hacer mi proyecto de investigación que se llama Análisis y Representación Sensible de Datos. Y dentro está Audio Stellar. ¿Pero qué es Audio Stellar? Bueno, en principio me gusta como contarlo de esta manera. Primero me gusta decir que es un instrumento musical digital, o sea, es un instrumento que vive en la compu. Para los que vienen de audio esto les va a parecer algo natural, ¿no? Hay muchos VSTs, hay muchos instrumentos virtuales que viven en la compu y que suenan en la compu, ¿no? Sintetizadores. Esto es un sampler, o sea, específicamente, un sampler es un instrumento musical cuya base es samples de audio, o sea, muestras de audio, o sea, audios de grabaciones de audio. Y el sampler en general lo que puede hacer es secuenciar esos samples o aplicar efectos, manipular el sonido de esos samples. Eso es lo que hace un sampler en general. A esto me gusta pensar que es un sampler experimental. Eh, Como vamos a ver más adelante, porque esto como les digo empieza como un proyecto de investigación, capaz como de producción tecnológica, y deviene colectivo artístico, o sea, es más medio como un camino también, medio orgánico, en el sentido de que, bueno, estuvimos varios años haciendo un software y después empezamos a usar el software y se sumó más gente y entonces hicimos un colectivo que mezcla música, sonido, o sea, danza, visuales, hacemos performance eh, en distintos lugares, de distintas maneras, eso les voy a mostrar después. Primero quería como mostrarles un poco de qué va esta herramienta. Hago esta idea de que, bueno, es un instrumento musical, al revés, es como un instrumento musical, bueno, en realidad es una herramienta sonora, bueno, quizás es una plataforma creativa. Digo porque no necesariamente los usar para hacer música, no necesariamente los usar
para nada en particular, ¿no? Un poco la idea es como que cada uno es open source y gratis, entonces la idea es como que cada uno se relacione con esto como, como desee, como le salga. Pero bueno, esta es más o menos la manera en que lo contamos así en palabra, ¿no? Digo que es un sample experimental que usa técnicas de inteligencia artificial para procesar grandes cantidades de archivos de audio y generar un mapa sonoro interactivo. El sampler en general, un sampler, no sé cuántos de acá conocen, un sampler por ejemplo es hardware. Estos samplers empezaron en los 80, fueron fuertes en los 90 a través de géneros como el hip hop. eh, y son máquinas con unos botones y estos botones en general tienen cargados estas grabaciones de sonido y solés utilizar 10 grabaciones de sonido, 8, 15 grabaciones de sonido. Esto es como para usar Audio Stellar, es como para usar 5.000, 10.000, 20.000 sonidos en simultáneo. Eso me parece que es lo más experimental que tiene. Y bueno, ¿y cómo hago para tocar 20.000 sonidos a la vez? Bueno, a través de este mapa sonoro interactivo, que es algo raro, que es algo distinto a cómo uno en general hace música si es músico o artista sonoro, etcétera. Entonces, voy a mostrarles un poquito de qué se trata. Ya capaz lo pispearon, está atrás de esta presentación. Este es el programa, este es el software. Eh, Acá lo que vemos es el mapa sonoro que trae por defecto. Se trata de 2000 sonidos eh, de baterías, de percusiones, de máquinas de ritmos eh, clásicas de los 80s y 90s. Y cómo hicimos este mapa, bueno, teníamos una carpeta repleta de sonidos, con 2000 sonidos, y lo que haces es decirle a Audio Stellar, che, esta carpeta, procesala. Procesa la carpeta, que tarda alrededor de 10 minutos, y lo que hace es este mapa donde cada punto es un sonido. Voy a... después van diciendo cómo viene de volumen. Se pueden reproducir haciendo clic. Y pueden ver que lo que tiene de interesante este mapa es que no son puntos aleatorios en cualquier lado, sino que, y acá está un poco la parte de IA, es que es una representación bidimensional de este conjunto, de este dataset de sonidos, donde puntos cercanos son sonidos que suenan parecido. Para demostrar esto, me gusta que vayamos de derecha a izquierda en el mapa y que me digan si encuentran algún tipo de patrón eh, que aparezca en el mapa, digamos, cuando me muevo de derecha a izquierda. Tengan en cuenta que yo solo les paso sonidos, no les estoy pasando, o sea, ¿cómo entrena este modelo? Entrena solo con los sonidos, con la data de sonora, digamos. No hay metadata del tipo esto es un kick, esto es un plato, esto es un redoblante, etcétera. No, solamente tiene la data de audio. O sea, en realidad le da lo mismo si fuese audio o si fuese cualquier otra cosa, porque tampoco tiene la idea de que es audio y que no. Así que vamos a hacer ese pequeño experimento de ir de la derecha hacia la izquierda. Si está muy bajo o muy alto, me dicen. A mí me parecía que estaba bien. Va. Bueno, hice una vueltita así con un ganchito arriba. Eh,
¿Alguien se anima a decir algo sobre cómo organiza Audiostellar este dataset en particular? Ahí no sé si podés ver el chat, pero Estefano dice, pregunta, analiza frecuencia o waveform, y Marto pregunta, ¿va de graves a agudos? Vale, pregunta si va por notas. Bien, buenísimo. Sí, analiza frecuencia. Este es para Estefano. Analiza frecuencia, o sea, son espectrogramas de los sonidos. En realidad compara espectrogramas. Marto dice, ¿va de graves a agudos? Bueno, sí, hay algo, ¿no? Parecería que en este set de datos en particular, eh, más a la derecha hay sonidos más oscuros, ¿no? Bombos, cosa con menos frecuencias oscuras, no en el sentido de Depeche Mode, sino oscuros en el sentido que tienen menos frecuencias agudas. Y a medida que me voy hacia la izquierda, tienen más frecuencias agudas y menos frecuencias graves, ¿no? Lo que se traduce de alguna manera en kicks, o sea, bombos a la derecha, distintos tipos de bombos, y platos a la izquierda. Platos abiertos y después platos cerrados cuando hice la vueltita. Así que sí, o sea, es como una... La distancia entre los sonidos está relacionada con la distancia espectral, ¿no? Del espectro de frecuencias eh, de los sonidos. Valeria pregunta, ¿por notas? Eh, no es por... O sea, justo este dataset, este conjunto de datos, no tiene notas, ¿no? Tiene más... O sea, sí hay cosas que, ¿no? que tienen un poquito de armonía, pero en general son golpes. Si fueran notas, sucedería otra cosa. Esto ahora en un ratito les puedo mostrar. Eh, y bueno, y acá Federico dice algo sobre los clústeres de colores que hace. Sí, porque arma grupos, o sea, hay dos algoritmos acá de Machine Learning que están involucrados. Primero, digamos, en la cadena de procesos estarían en primero un sector, una parte, unos módulos encargados de lo que se llama reducción de dimensionalidad, que es esta idea de los audios viven en una alta dimensionalidad y lo que estamos viendo es una representación en dos dimensiones de esos audios, ¿no? Es como si los hubiese proyectado contra un plano. No solamente proyectado, sino que hay algo, digamos, si los proyectas contra un plano no te queda tan bien. Esto es otra cosa, pero para que sea una idea, ¿no? Imagínense si fuese en 3D y yo agarro una linterna y prendo la linterna, lo que se proyecta contra la pared, algo así, sería como de algo de 3D convertirlo en 2D, algo así. En este caso igual, imagínense que son datos de muy alta dimensionalidad, quiero decir 40.000 dimensionales, ese tipo de cosas, y los puedo bajar con una serie de módulos a dos dimensiones. Y después, como preguntaban, hay un algoritmo de clustering, o sea, de agrupamiento, que es los colores. Y esto es interesante porque más o menos hace sonidos similares. Fíjense que son grupitos de sonidos similares en general. ¿No? Bueno, me agrupó todos los platitos juntos. Algunos son platitos y algunos no. Esto es el mapa que viene por defecto en el programa, pero ustedes pueden hacer su propio mapa. La idea un poco es que esto sirve un poco para nada, para contarles de qué se trata el proyecto. Igual pueden jugar un rato con este mapa, pero es más interesante cuando uno hace su propio mapa. ¿Cómo lo hace? Tiene dos maneras. Una, tengo una carpeta llena de sonidos cortos, sería bueno, y le digo a esta carpeta, procesala. Segunda opción,
hago una grabación de campo, una grabación en general de 10 minutos, 20 minutos, y tiene incorporado un slicer, digamos, un recortador de audios. Entonces vos le pasás un audio largo de 10, 20 minutos y bueno, te va a aparecer el audio, te va a aparecer como que lo puedes cortar y bueno, entonces lo recorta y después hace el mapa. Entonces esas dos maneras son las maneras de hacer tu propio mapa. Bien, pero no es que solamente hace esta representación de, de los audios. Acá veo que hay algunas preguntas. ¿Se puede hacer mapa? Están buenas. Triana pregunta, ¿se puede hacer mapa con voces y frases? Sí, se re puede. Lo hemos hecho alguna vez, pero es interesante seguir probando ese tipo de cosas. Incluso cuando uno hace el mapa, bueno, hay un botón gigante de hacer mapa, o sea, esto es bastante, esa pared, no sé si a alguien le parece complicado, pero es decir la carpeta y hay un botón verde gigante de Run, una cosa así. File, New Sound Map from a Folder. A ver si se los puedo mostrar así rápidamente. Eh, bueno, acá ponen el Select Folder y hay un botón, ahora está en gris, pero es verde de RAM. En general usa, estos son los features, o sea, son las características o las variables que usa para hacer el mapa. En general no lo tienen que tocar, solo justo Triana preguntó sobre mapa de voces y frases y no puedo dejar de decir que por ejemplo, MFCC sirve especialmente para eso. Nada, es capaz un detalle, pero me gustaba como compartirlo. Tampoco sé bien cuánto conocen de Machine Learning y eso, entonces bueno, les voy tirando. Ahí está. Bien. Hay una pregunta más. ¿Hay una cantidad mínima de samples? Sí, 5. La realidad es que menos de 50 samples no está bueno. 15 capaz, no sé, 50, no digamos 50 samples, por lo menos está bueno. 1000 es mejor. Si le fideo un audiolibro, por ejemplo, y podés probar. Nunca yo le fideé ningún audiolibro, así que puede estar bueno. Bien. Les quería contar entonces un poquito esto de que, ok, che, tengo la representación esta, todo muy lindo, tiene colores, los colores se pueden cambiar, pueden generar sus propias paletas. Pero bueno, ¿qué hago, che? Bueno, tenés muchas cosas que hacer a partir de este mapa, ¿no? Una obviamente es cliquear y suena. Otra es cliqueo y muevo. Pero también puedo hacer cosas como secuencias, por ejemplo, ¿no? Tengo como varias unidades a la izquierda. Entonces yo puedo hacer secuencias como loops donde el ritmo está dado por la distancia entre los sonidos. Eso es bastante llamativo. Es algo que en general no se puede hacer en los programas. Entonces puedo hacer, mira, justo esto fue Four on the Floor. Entonces fue un peño sin querer, pero pasó esto. O así. Justo acá hay unos claps aparentemente. Puedo cambiar un poquito. Estoy tirando cualquiera, Fíjense que rápidamente tiro un par de secuencias y ya aparece música. Eso es lindo para jugar. Yo acá lo que hice fue crear 3 unidades de secuencia. Que las puedo apagar, las puedo prender, les puedo poner efectos, hay tipo filtros, pasabajos, hay reverb, bueno, distintos efectos. Y capaz para seguir me gustaría mostrarles otro mapa, para no quedarnos solamente con esto. Voy a abrir otro que me gusta mostrar porque es lindo. Y es este,
Vamos a escucharlo un poco. Lindo. ¿Qué es esto? Es Leandro, o sea, yo tocando la guitarra. Me grabé creo que 20 minutos, bueno, haciendo una escala que me gusta, una escala de la, eh, en un modo que me gusta, un par de octavas, ¿no? Entonces toqué las notas varias veces de distintas maneras, con un poco de silencio en el medio. Esto lo pueden hacer con cualquier instrumento que quieran, o puede ser un no instrumento y hacerlo igual. Pueden hacerlo con la voz, pueden hacer lo que quieran. Y después lo puse en este slicer, en este cortador de sonidos, y lo mandé a Audio Stellar y me quedó esto. Y es interesante porque, bueno, puedo tocar como la guitarra de una manera que capaz no tocaría nunca. Acá hice una chiquitita que si quiero le puedo poner. Y hay algo lindo que tiene, que es esta posibilidad de que mute. Hay muchas cosas con probabilidad, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, probabilidad de que mute. Entonces va cambiando. Uy, mira, pueden dibujar. Ok, no sé qué pasó ahí. Hay como dos cosas verdes. Pero yo no fui, ¿eh? Ahí está. Eh, Fíjense, puedo tener probabilidad de que mute, podría tener probabilidad de que suene o no un sonido. ¿No? Bueno, como para mostrar un poquito de qué va. Las secuencias son una de las posibilidades que tiene, pero después tiene otras cosas bastante interesantes, muy. Porque las secuencias, bueno, quizás, bueno, pueden hacer secuencias en otros programas. Esto sí tiene, obviamente, la idea del ritmo dominado por la distancia entre los puntos, y tiene el hecho de que no es totalmente, no es que va a sonar cualquier sonido. ¿Por qué? Porque tenemos grupos, tenemos agrupaciones, entonces va a sonar algo de esa misma agrupación. Fíjese en este sonido, por ejemplo. O sea, está sonando acá, ¿no? Entonces le pongo que mute. Esta raya roja ni idea que es alguien que la hizo, no sé si la puedo borrar. No, porque Jucan, bueno, no sé. Esto. Clear all drawings. ¿No? Va cambiando sobre estos grupos. Entonces no suena cualquier cosa en el mapa, solamente esos grupos. Cuando muto, no estoy mutando. También puedo hacer que sea grande, ¿no? Que se achique. Ahí le puse que sea grande, por ejemplo, como que hay 85% de chances que sea grande. Entonces podría ser una instalación sonora, un objeto sonoro, etcétera, que, que vaya evolucionando en el tiempo. Hemos hecho cosas así. Y tiene algunas opciones copadas. No sé si acá están dibujando como intentando decirme algo. Eh, o esto no sé. Acá voy a ver un poco el chat. Dice
Salió Tecnoso, ¿se pueden agregar efectos? Sí, se pueden agregar varios efectos. Se puede conectar con Ableton también. Cada unidad que agregás tiene su propio panel de efectos. Sí, cada unidad tiene su propio panel de efectos. Acá en Effects puedes agregar varios. Eh, pero quería mostrarles entonces. Primero voy a borrarles, perdón, el dibujo. Ahí está. Eh, Quería mostrarles algunas cosas locas, porque estas son las cosas en realidad menos locas. Primero es este modo partícula, por ejemplo. Eh, Voy a usarlo, ponerle acá, por ejemplo, como para que vean. Son como estas, ¿no? Son como estas particulitas que se mueven. Está muy fuerte, perdón. Eh, Son estas particulitas que lo que tocan, lo que se mueven así, ¿no? Y lo que tocan suena. A ver, voy a hacer ahí y lo hice como en un. Puedo como apretar un botón y que vayan apareciendo. A ver si puedo ver un efecto. Puedo hacer que se muevan más rápido. ¿No? ¿Qué sé yo? Y si, obviamente, si las muevo de lugar suena distinto, ¿no? Son como que estas partículas que lo que tocan se mueven. Y hay otras partículas, por ejemplo estas de explosión, que... No. Ahí va. Voy a hacer que así, así. Bueno, como que explotan desde el centro en este caso. Voy a sacar el efecto, voy a apagarlo un toque. Para que se escuche un poco mejor capaz. O acá. Puedo dejar apretado también. Con esto se pueden hacer como unas texturas sonoras interesantes, porque si uno le pone reverb, corta un poco así, pueden hacer como una así una masa sonora que va como cambiando. Eh, y lo loco es que lo hacen de esta manera, ¿no? O sea, lo hacen con estas partículas, sería. Genial. Bueno, hay otro. Sí, Bueno, te felicito primero. Genial. gracias. La verdad es que muy loco, muy hermoso. Lo bueno que hay que tutoriales, ¿no? Vi en YouTube ahí que había. Sí, hay algunos tutoriales en YouTube. También viene con un tutorial en Help Tutorial. Ya con ese tutorial, si lo siguen, ya la verdad que les da un paneo bastante grande de lo que es el programa. Eh, Así que hay, después voy a mostrarles links para que hay foros, que ahí pueden preguntar, también hay Discord, entonces también están esas maneras de aprender. Y además damos a veces cursos y eso. Genial. Es bastante fácil de usar, ¿eh? O sea, sobre todo si venís de sonido, capaz hay cosas que te resultan un poco más familiares. Pero es bastante fácil de usar. De hecho, si venís de imagen, mucha gente es como su primera aproximación al sonido fue usar Audio Stellar, lo que es una flasheada. Pero es como que vas cliqueando y se va haciendo sonido y es como que hay algo muy intuitivo en eso y qué sé yo. Eh, bueno, eso hay otras opciones que hay, no les voy a mostrar todo. Lo que sí quiero contarles es que no es solamente mouse y teclado el asunto, la idea es que vos podés conectar teclados o perillas MIDI, ¿no? A cualquier perilla, si vos le pones botón derecho, aparece la opción de MIDI Learn y OSS Learn, o sea, podés armarte un set para tocar en vivo, porque cualquier perilla que veas la podés mapear recontra fácilmente a un controlador. También podés armar, también tiene OSC, entonces vos podés armar eh, casi cualquier tipo de lógica que capaz Audiostellar no te da directamente, pero hay un montón de lógicas de control desde otros programas, como puede ser Pure Data, como puede ser Max
MSP, como puede ser Touch Designer. Ahí se puede hacer algo. Nosotros, eso, a veces hacemos como otro programa que controla AudioStellar. Puede ser una buena idea. También es posible, como les decía, como linkearlo con Ableton Live, con el botón link. Bueno, hay muchas opciones. Eh, Quiero igual ahora seguir un toque con como mostrarles otras cosas relacionadas con el proyecto, así que voy a volver a la presentación. Voy a mirar el chat porque veo que hay cosas. Eh, Algunas ya las puse. Valeria Manceli dice, me intriga la solapa de keyboard. Sí, con keyboard, bueno, lo que les mostraba, si vos enchufás un teclado, podés hacer que se cambien la altura de los sonidos con el teclado. Entonces puedes hacer teclados como sintes, digamos, basados en samples raros, experimentales, por lo menos raros. Y bueno, depende cómo lo configures, puede ser así algo suave, algo cálido o puede ser algo más glitchero. Eh, Genial lo de Ableton, como ves te pregunta Estefano. No, lo de Ableton pues en este momento, en esta versión 1.4, tendrías que, tenés el Ableton Link que puedes usar para sincronizar los programas o con algún cable virtual puedes conectar uno al otro. Estamos desarrollando la versión 2.0 que creemos que va a salir este año y que va a incluir también un VST. O sea, cambiamos toda la base, todo el sistema de sonido, pusimos uno nuevo y estamos trabajando en eso. ¿Podemos grabar el mismo programa? Sí. Bueno, gracias por tu pregunta, Estefano. Sí, es un workflow posible. Arriba a la derecha van a ver un circulito rojo y ahí pueden grabar. Entonces una opción es grabar un rato y después pasarlo tipo a Ableton y lo recortan y lo usan con su workflow habitual para hacer música. Motorola Moto G05 pregunta, ¿con sensor? Sí, podrías usar un sensor, eso lo vamos a mostrar ahora, lo voy a mostrar ahora porque es lo que hacemos con el colectivo. Tenemos 3 bailarines en el colectivo que utilizan sensores de movimiento y con eso tocan AudioStellar, o sea, recorren el mapa utilizando movimiento a partir de gestos, de poses, ese tipo de cosas. ¿Se podría tocar la constelación con un viejo Chaos Pad? Entiendo que vos querés tocar con el caos. O sea, todo el mapa con el caos. No estoy seguro, la verdad. Porque no sé bien cuando conectas el caos. eh, no sé bien cómo llega a la computadora a eso. Posiblemente tengas que ahí meterte un toque a investigar cómo llega y cómo llegar desde ahí y mandarlo allá. La verdad que sería lindo, ¿no? Porque tiene toda una estética aparte del Chaos Pad que también es medio espacial. Jacqueline pregunta con Resolium. Con Resolium no sé bien qué tipo de cosas se pueden hacer a nivel enviar señales de control. Quizás sí, yo no lo conozco tanto. Sí sé que con Resolium podrías agarrar la pantalla de AudioStellar y aplicarle efectos. Entonces, si alguien está tocando en vivo, ahora esto voy a mostrar un poco que es algo que hacemos. Si estás tocando en vivo, podés editar en tiempo real quizás lo que se ve, etcétera. Me gustaría contarles un poco más eh, sobre de qué se trata el proyecto, por ejemplo, contarles cómo se desarrolla, contarles que es de código abierto, open source, si a alguno le interesa aprender o mirar el código o incluso agregar algo nuevo o solamente ver cómo está hecho. Esta versión está basada, es en C++, bueno, todas las versiones que hicimos son en C++, y están basadas en una librería que llama, en una serie de librerías que llaman Open Frameworks, que es como la versión en C++ de Processing, que sé que es más conocido. Es algo así como para otro tipo de público diría, es algo así como Touch Designer, pero programado, ¿no? Sirve para hacer, para programar directamente
imagen digital, en este caso imagen y sonido digital, ¿no? Esto lo hicimos en el contexto de la universidad pública, seguimos en ese proyecto de investigación. Tiene una gran diferencia con herramientas comerciales porque, bueno, está como más... crece de otra manera, ¿no? Porque crece a partir de los miembros del equipo de investigación, bueno, de tesis, de alumnos de grado, hacemos talleres, muestras, hicimos hackatones, conferencias, eh, y está como muy así como en una, todo el tiempo como una cuestión de darle al usuario como que haga lo que quiera, ¿no? Como algo muy... Eso, que experimente como quiere, que cada uno eh, invente, digamos, un poco el eslogan es inventa tu manera de tocar, ¿no? Eh, Me parece que las herramientas comerciales en general van por el lado contrario, en el sentido de, bueno, hay un programa predefinido que se usa de una manera más o menos predefinida y uno, bueno, no puede poner la perilla en cualquier número, tiene unos números, un rango de números posibles. Nosotros intentamos no ir por ese lado, sino como abrirlo lo máximo que se pueda, incluso haciéndolo open source, ¿no? O sea, al máximo de alguna manera. Entonces está programado con Open Frameworks, la parte de imagen y de sonido, y en Python la parte de Machine Learning. ¿Por qué nos interesa hacerlo de código libre? Bueno, eh, como les contaba, que mis pasiones eran siempre la música y la programación. También, más que nada en la secundaria, me empezó a latir más esta idea de cómo funcionan las cosas y poder tener control sobre, digamos, de abrir cosas y ver cómo funcionan y poder intervenirlas. Eh, entonces como que siempre, eso siempre me pareció algo muy interesante, también me pareció como que está muy en línea de lo que es la educación pública, ¿no? El acceso a la información de cualquier ser humano, como que no haya data, guardadata, digamos, como que la idea de no compartir lo que uno hace o los truquitos, no sé, lo que sea. Siempre me pareció que estaba bueno eh, eso, que el acceso a la información sea ilimitado, libre y total, ¿no? Eh, Tiene que ver también con un uso crítico de la tecnología, ¿no? De no ser meros consumidores, sino también poder pasar a a otro eslabón como más de poder producir, de poder intervenir, capaz de relacionarse de otra manera, no tan consumidor-producto, capaz. Eh, Va un poco por ahí de por qué lo hicimos open source. Los objetivos principales del proyecto es obviamente seguir desarrollando técnicamente, pero en el último tiempo, en los últimos años, le estamos dando más pelota a esto de la investigación artística, conciertos audiovisuales, performance en realidad. Dice que exploran los aspectos musicales, performáticos y conceptuales. Eso últimamente es lo que está más en movimiento. Capaz este año retomamos con la idea de ponerle fuerza a la 2.0, o sea, al desarrollo técnico, pero en los últimos años vinimos más como, bueno, che, ya hicimos esta herramienta, de qué manera la podemos usar, pero también qué, qué estamos haciendo, qué posibilidades poéticas tiene, o incluso qué líneas conceptuales pueden salir de acá, ¿no? Siempre medio pensando en esta idea de la relación humano-máquina. Eh, Piensen que Audiostellar de alguna manera te muestra cómo organiza un sistema de conocimiento, ¿no? Eso es como, es un mapa semántico finalmente del sonido. Semántico en el sentido de sonidos más oscuros, sonidos más metálicos, sonidos... eh, entonces, bueno, estamos como investigando también por ahí, ¿no? No tanto, bueno, qué reverb suena mejor o cuánto, qué manera, no sé, algo como técnico de la programación, sino dedicarnos a también a lo musical, ¿no? Cómo hacer cuestiones musicales nuevas, distintas, que no se pueden hacer con otros programas. Esa es un poco la idea. Así que seguimos difundiendo la aplicación. Esta es una manera de difundirla.
Y nos interesa siempre colaborar con otros artistas y grupos de investigación, así que si les interesa, etcétera, les pido que no sean vergonzosas, se acerquen, nos charlen y nada, y hablamos, qué sé yo. Algunos lugares donde nos presentamos, venimos hace varios años presentándonos en varios lugares. Esto es donde presentamos Audiostellar como el programa, ¿no? El software, porque está el Audiostellar, el software y Audiostellar, el colectivo artístico, que es lo que les voy a hablar ahora en este ratito que nos queda. Pero esto es más o menos donde nos presentamos, ¿no? El año pasado hicimos como un pequeño tour europeo, estuvimos en Suiza, en Casco, estuvimos en España, en el Sonar Más D. Eh, Tuvimos, bueno, en distintos lugares. Pueden ver que hay distintos países, algunas cosas fueron remotas, algunas cosas fueron presenciales. Eh, pero lo movimos bastante. Hay un paper, por ejemplo. Hay un paper de Audiostellar. Si ponen en Google Paper Audiostellar lo encuentran. Que presentamos en ICMC, que es la International Computer Music Conference. Se hace desde los 70, es como la conferencia de música por computadoras. Eh, Tan buenas. Al principio empezamos mucho en esas conferencias. De hecho, somos como un poco más conocidos en el círculo de lo académico, de ese tipo de conferencias, que en otros círculos. Entonces, nuestra idea un poco este año es ampliar, abrirnos. Vamos a hacer algunos workshops este año, vamos a intentar difundirnos más. Estamos ahora presentándonos a mecenazgo para poder. Hicimos como un plan de difusión. eh, Así con concursos para músicos, concursos para gente que quiere hacer mapas, no sé, bueno, flasheamos y presentamos así como un proyecto de conquista eh, nacional, no sé. Eh, Eso es un poco lo que estuvimos moviéndonos estos años. Y en este ratito que nos queda, quiero como simplemente contarles una historia que es la de Audiostellar como colectivo artístico y qué cosas estamos haciendo con el programa. Esto es en el 2022 en Tecnópolis y empezamos, como la mayoría somos y éramos en ese momento también músicos, empezamos haciendo música en vivo, performance tipo audiovisual. Les muestro un poquito así, picó un poco para no aburrirlos, esto dura media hora. Teníamos estas pantallas atrás. Entonces, bueno, este es un set casi como de... Eh, casi como de DJ, ¿no? Esa onda con audiovisual. En este caso son visuales generativas hechas en Touch Designer. Algunas son totalmente generativas y otras son intervenciones sobre el mapa de lo que está sonando. Ahí se puede ver un poquito. No sé por qué no me aparece el coso de volumen. Pero bueno, se da una idea. ¿No? Y Empezamos así. arriba a la derecha. Arriba. Ah, mirá. ¿Cómo pasó esto? Está en otro lado. Gracias. Bueno, es esta onda igual, ¿no? Acá ven que se... Fue lindo porque fue la primera vez que tocamos con pantallas grandes y eso. Después fuimos más por el lado de las instalaciones. Esto fue en pandemia 2021, en la Bienal Sur, en Tecnópolis. En este caso grabábamos las voces de gente, digamos, el público iba grabando palabras, ciertas palabras que les decíamos, y luego podía tocarlas con el cuerpo, digamos. Era una instalación que tenía una cámara, entonces con las manos podían como ir moviéndose en el mapa y tocando pequeñas palabras o modismos argentinos y ver cómo esos estaban como cerca en el mapa. Y bueno, iba sonando, ¿no?
con efectos, entonces se hacía como una cosa así medio musical. Bueno, había también las voces, había distintas cosas. Entonces empezamos con esta idea del público tocando audio stellar, el público tocando el mapa, o sea, el público como interfaz, ¿no? Una cosa así, eh, recorriendo el mapa de audio stellar. Es una de las cosas que hicimos. Esto fue al final de la pandemia, esto es en colaboración con Julio Nusdeo. Esto fue en Encaso, en el Centro de Arte Sonoro. Julio hacía estos instrumentos con materiales sencillos como madera, resortes, etcétera, y les pone un piezoeléctrico, un micrófono piezoeléctrico. Entonces la audiencia, el público, eh, lo que hacía el usuario, les usuarios, podían tocar distintos instrumentos, y cuando tocaban sonaba el instrumento por un parlante a la vez que sonaba Audio Stellar, digamos, como que hacía reaccionar a Audio Stellar. Entonces era como un diálogo entre algo medio low-fi y o low-tech, high-tech, así le decíamos. Ahí se ve un poquito de cómo suena esta secuencia a partir de lo que tocan. Esto fue lindo porque fue terminando la pandemia y ahora se va a ver que ahora son todos planos cercanos, pero yo podía mover, había unas instrucciones en el piso que decían, bueno, que podía mover el micrófono, ahí está, ¿no? Era como una gran jam en realidad. Y había distintas estaciones donde podían tocar y bueno, era como una zapada en conjunto con gente que no conocías y era lindo como un espacio de reunión después de estar tanto tiempo aislados. Otra instalación del 2023, esto fue en Acéfala, en la Galería Acéfala, con un grupo de investigación que se llama Espacios del Arte Sonoro, con Menes Abasta. Esta es una instalación que se llama Mínimos Locales. Entonces la idea es que el público tocaba esta especie de controlador y veía a través de esta pantalla, bueno, Audio Stellar, pero no decía que era Audio Stellar en ningún lado. Era una versión especial de Audio Stellar donde solo lo que veía sonaba. Entonces vos ibas como explorando el espacio y como investigando y iban apareciendo sonidos y vos podías como modificarlos también con las perillas. Y era como un retrato sonoro mediado por la tecnología, un retrato como personal, porque eran sonidos como de la cotidianidad. Se llama Mínimos Locales porque me gustaba esta idea de sonidos mínimos que suceden en el día a día y que uno capaz no le da pelota, pero que están y de repente es como, no sé, tus sonidos, ¿no? Como tu identidad sonora. En este caso era mi identidad sonora plasmada en ese mapa y bueno, podían como irla explorando, medio diseccionada también, ¿no? Porque son como recortes de todo eso, así que era como una manera especial de explorar estos sonidos. Bueno, y después empezamos con bailarines ya en el 2023. Capaz este no lo muestro, a ver si hay algo. Este me gustaría mostrarles. Esto es algo que hicimos en ArtLab en el 2023 con 3 bailarines y nosotros performers. Estos les muestro un pedacito. ¿Qué hora tenemos? Bueno, ya les muestro unas cositas más y... En este caso estaba como modulando ciertos parámetros de Audio Stellar, a veces también recorriendo el mapa.
Y es una manera muy especial de trabajar para bailarines, porque no suelen estar como buscando sonidos en un espacio latente. Bueno, tenía distintas cosas, ¿no? Distintos momentos. Algunos más sensados, otros más, digamos, sin censar, sino que estábamos nosotros performers performeando abajo, ¿no? Con sonido. En este caso había un filtro, ¿no? Que con la mano se activaba. Bueno, es un poquito lo que estamos haciendo más que nada últimamente. La última que hicimos de esto creo que es un teaser. Esto fue lo último que hicimos, que fue el año pasado en Barcelona, en el Sonar, que era un poco parecido a esto que les mostré, pero bueno, teníamos pantallas como más zarpadas y era una conferencia performática, hablábamos sobre audio estelar y sobre una cuestión medio poética alrededor de un retrato sonoro que hicimos en una isla del Tigre. En este caso habíamos cambiado. A ver, trastornos sonoros emergentes, es el nombre de la perfo. En este caso habíamos cambiado los sensores, veníamos de usar cámaras o Kinects y ahora empezamos a usar, digamos, especie de wearables, ¿no? De sensores que se agarran a los brazos, a la cadera, etcétera, y estamos como más trabajando con ese tipo de sensores ahora. Algunos lugares donde nos presentamos, ahora sí como música, como instalación, como performance. Estos de los que hicimos últimamente, estuvimos en el CCK en la parte inmersiva, que estuvo bueno. Estuvimos en algún festival, también abrimos un festival que era sobre no sé, otras cosas más relacionadas con empresas, digamos, ONGs, así. Hicimos algunas residencias, etcétera. Algunos integrantes, somos varios, como pueden ver. Y bueno, eso, muchas gracias. Y acá les paso algunos links. Está la página principal que pueden visitar. Ahí están los foros, que pueden preguntar lo que quieran en castellano o en inglés. En el Discord también hay en castellano y en inglés para sumarse. Estos links también están en la página principal, así que no se preocupen por acordarse de memoria este gibberish de texto. Hay un YouTube que justamente lo mencionaron, hay tutoriales, pero también hay cosas que hicimos en distintos lugares. Y hay un Instagram que, si les interesa un poco el proyecto, súmense, porque ahí ponemos todas las novedades. En particular ahora cuando salga la 2.0, que puedes abrir varios mapas a la vez, que va a ser BCT, que está súper estable y suena como mucho más zarpado. Bueno, si les interesó está bueno, porque ahí vamos a difundir, también vamos a difundir talleres, etcétera, así que cuando sea el momento lo vamos a ver. Abro el chat. Ok. Quizás se podría generar una participación de varios playera al mismo tiempo. Acá está Julián Pupo. Hola, Juli. Qué hermosa esa fecha. Estefano pregunta por dónde se puede participar para charlar sobre ideas y formas de perfos y uso del programa, y por otro lado un lugar para saber por dónde hay charlas y demás sobre el colectivo. Y en YouTube, o sea, para charlar y eso pueden hablarnos por... Lo ideal es usar el Discord, pero también pueden hablarnos por Instagram. Y en YouTube hay varias charlas que dimos contando algunas cosas
pero siempre nos pueden preguntar directamente. Eh, Alejandro Elia dice, excelente propuesta, entiendo que sin saber mucho sobre el sonido se puede abordar la plataforma de manera intuitiva. Sí, la verdad que sí. Vengo de las artes visuales y me gustaría entrelazar lo visual y el sonido. Sí, me parece que para alguien que no viene del sonido es algo como les decía, como muy sencillo de abordar y que puede, no sé, eh, como que pueden manejar ese lenguaje de una manera como muy intuitiva. Eh, Programar en Open Frameworks es un poder legendario. Ahora nos pasamos de Open Frameworks, a partir de lo que dice Julián, digo, nos pasamos de Open Frameworks a Juice. Así que tenemos un motor sonoro, motor de sonido mucho más potente. Comentá si se puede generar mapas con otros gráficos o son siempre círculos. Son siempre círculos, pero podés mover los círculos y también podés ponerle colores a los círculos. A partir de la pregunta de Alicia. Bueno, muchas gracias Federico. Es de una provincia. No sé. Bueno, muchas gracias por estar. Bueno, no sé si alguien quiere contar algo. Bueno, gracias. Y Hola, Sí, hay alguien dice algo. ¿puedo? Sí, obvio. No, lo iba a escribir, pero me explico mejor hablando. Gracias, primero, está buenísima la plataforma, me encanta, me dan ganas de jugar. Y me preguntaba si, como que en general los mapas que mostraste tienen sonidos más o menos similares, o sea, una batería o una guitarra. Si probaron mezclar, si yo puedo grabar una calimba, una guitarra y una batería y jugar dentro del mismo mapa sí, con sí, sonidos sí, diferentes. tenemos varios mapas que incorporan distintas sonoridades. No, no es necesario para nada que sea todo lo mismo. De hecho, es más común que no sea todo lo mismo, como en general trabajamos con mapas como mucho más heterogéneos. Sí sucede que ahora está la posibilidad de abrir varios mapas a la vez. Antes, en esta versión 1.4, que es la que mostré, se puede abrir de un solo mapa. Si podés abrir varios mapas a la vez, está bueno tener separadas las distintas cosas, porque todos los mapas pueden sonar a la vez. Bueno, no, depende cómo quieras trabajar, pero funciona totalmente, o sea, funciona perfecto también usando distintos tipos de sonidos. Y la otra pregunta que tenía es si después tenés forma de exportarlo, de sacar un WAV. Sí, tenés un botón de rec. Tenés un botón de rec que le das y haces lo que vos quieras y después le das de vuelta y para y te hizo un WAV largo de lo que hiciste. Eso sería la manera más fácil. Y después, si no, podés usar como estos cables virtuales que hay en todos los sistemas operativos que vos podés mandarle el audio a Ableton Live. Pero bueno, técnicamente es un poco más engorroso. Pero se puede. Y en la nueva versión vas a poder grabar directamente, digamos, porque lo vas a poder usar como VST. ¿Alguna, ¿Algún otro comentario que quieran hacer? ¿Algo que hayan sentido? ¿Alguna curiosidad? Eh, Etcétera. Y hay algunas preguntas en el chat, pero yo en particular te quiero agradecer, me encantó todo lo que presentaste. Quiero resaltar, bueno, esto de que sea de código abierto, de que sea open source, me parece súper importante y me parece una decisión, bueno, artística y política. Y que nada, que se valora mucho en la comunidad artística y que eso, que también estén poniendo el foco en el colectivo, que un poco desde la diplomatura la idea es esto, ¿no? Este espacio es justamente esto, tratar de generar colectivo, de que nos empecemos a hablar, de que nos preguntemos cosas. También me hizo muy feliz que al principio de la charla dijiste que todo esto viene de que vos estás ¿cómo se llama? El magíster este de minería de datos y que vos estabas viendo cómo funcionaban los bancos y los datos de bancos y todo eso y como que hay una inquietud artística
o de curiosidad en el mundo que te llevó a decir, pará, yo con esta misma tecnología puedo hacer otra cosa. Y me parece que eso es súper importante y súper valioso y es algo que se promueve y que promovemos con el trabajo que estamos haciendo con Mecha y que me pone muy contenta eso, encontrar más de esas posiciones, ¿no? De que qué estamos haciendo con esta tecnología y no solo preguntárnoslo, sino también hacerlo. O sea, estás llevando adelante este proyecto que está increíble en base a por ahí una inquietud de tipo, bueno, pero ¿qué es esta tecnología? ¿Qué otra cosa puedo hacer con ella? Y nada, eso. Gracias. Bueno, gracias, sí. Sí, últimamente estábamos como eso, preguntándonos, sí, ese tipo de cosas, digamos, qué es lo que está sucediendo en el fondo cuando hacemos esto, una cosa así, o qué es lo que se ve desde, como desde el lado del público, cuando hacemos esto, qué significa conectarse con la tecnología de esta manera, bueno, no sé, son algunas, digamos, preguntas que aparecen cuando ensayamos con el colectivo y así. Sí, también, bueno, la exploración corporal también que viene como una dimensión más, ya avanzado el proyecto, ¿no? Como me parece súper interesante es hacer esas conexiones con gente que viene por ahí de otro palo, como de la danza, y abrirlo y explorar y ver que en esa conjunción también se complejiza y se pueden encontrar, bueno, muchas de esas poéticas que venías mencionando. ¿Estás ahí? Ah, se quedó como colgado, ¿no? Quedó, Como que se parece colgó. que Se quedó muy interesante. quedó como muy interesante con el comentario, Y pero me había pasado antes también cuando probamos sonido, que bueno, podía pasar, pero justo pasó bien al final. Eh, sí, a mí en particular también me interesa mucho como la perseverancia del proyecto en el tiempo y cómo pudo trabajar con diferentes tipos de personas que tienen distintas prácticas y cómo de manera colectiva varias mentes, digamos, piensan mejor que una y cómo algo que podría haber quedado un proyecto de investigación de repente se volvió un proyecto en donde termina, por ejemplo, vinculado con lo performático en escena, que también incorpora lo visual. Eh, y ahí en ese sentido creo que a partir de una investigación o de una pregunta, lo potente que es eso, eh, a mí eso me llama la atención en particular sobre este proyecto y que siga siendo algo abierto, no solamente desde el código, sino una invitación constante a que todos pensemos en estas posibilidades. ahí Uy, volvió. volví. Y estás. Hola. Perdón, me quedé sin batería y no me di cuenta. Eh, bueno, nada, estábamos diciendo de que, nada, que nos encanta cómo está creciendo y evolucionando el proyecto. Y bueno, nada, esto de la complejización con el, la venida de otras disciplinas, ¿no? Que se vienen a conjugar con el proyecto. Y este sostenerlo en el tiempo también, ¿no? Que en 9 años es un montón. Sí, la verdad que sí, pero también el hecho de haberlo convertido en colectivo y eso también reavivó la llama hacia otras búsquedas y bueno, también en ser una grupalidad eso, viste, como que ayuda mucho porque, bueno, siempre hay otra persona, no estás solo en esto y eh, todos, como que todos nos ayudamos a seguirlo llevando y bueno, lo que sabemos de las grupalidades, ¿no? Que sirven mucho para, digamos, que no sea solamente vos en un cuarto, ¿viste? Es importante, o sea, es muy difícil llevar algo muchos años si no tienes una grupalidad atrás que te apoye, digamos. ¿Y ustedes siguen investigando en el marco de la UNTREF? Digamos, se juntan en la universidad, es un proyecto de investigación activo de la universidad, digamos. Y van
¿Van cambiando los pasantes o es como modalidad pasante o cómo es? Sí, 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 hay becarios. Becarios. Los becarios no están cambiando en los últimos tiempos ya no estábamos cambiando porque la verdad que hicimos un grupo fijo y no vimos la necesidad de cambiar el grupo. Eh, y sí, seguimos ahí en la UNTREF, estamos ahora yendo a Caseros 1, hay un sector que es el Museo de Arte y Ciencia, por eso están los dos logos, ¿no? Está el de UNTREF y el de MUNTREF, porque ahora es como que más que nada pertenecemos a esto, MUNTREF Arte y Ciencia, y ahí tenemos nuestro espacio, que es como una oficina, y también tiene un espacio para que podamos ensayar, tiene un subsuelo, que tenemos un proyector y nada muy guau, pero sí lo necesario como para que podamos desarrollar nuestras prácticas. Tenemos ganas de abrirlo al público, tenemos ganas como de invitar y como hacer cosas ahí en ese lugar. Supongo que ya lo haremos en breve, digamos. Pero sí, es en esa modalidad como de becario, que tiene que ser alumnos de la carrera o de carreras aledañas. Hubo gente de otras carreras, también gente de la maestría en arte en arte electrónico. Bueno, De una. Y quería hacerte una pregunta. ¿La experiencia en el Sonar, cómo fue? Como es un festival bastante grande y como que alojó un proyecto bastante experimental y me preguntaba cómo fue, qué viste, qué te interesó de esa experiencia. bueno, está bueno. Esto empezó en realidad. eh, Nosotros habíamos hecho primero como un tourcito por España, por distintos países, por Francia, así, en algunas ciudades en particular, donde mostrábamos audio estelar en lugares, bueno, medio chicos, medio como podíamos, etcétera. Eh, y ahí como que conocimos algunas a comunidades de artistas, etcétera. Y después lo del Sonar, al principio hubo una convocatoria para hacer un stand en el Sonar. Hay una parte del Sonar que es Sonar más D, que es medio como el Sonar original de alguna manera. Porque ahora capaz decís Sonar y decís, ah, bueno, fiesta de música electrónica tipo tecno reviente por la noche. Y es eso, pero también hay una parte que es Sonar más D, que es como una parte más experimental, que también tiene instrumentos, tipo nuevos instrumentos electrónicos, tiene como distintas cosas. Eh, y bueno, nosotros nos sumamos a esa convocatoria, salimos elegidos, pudimos hacer como que paguen una parte del pasaje, bueno, etcétera. Y ahí nos conocieron, pero a partir del stand. Y después yo hice una residencia y resulta que justo fue a la residencia para visitarnos la curadora del Sonar Más D, Antonia, y la conocimos y nos invitó a tocar. Así fue como llegamos a tocar. Eso fueron 3 años, digamos, o sea, un año en stand, después hicimos lo de la residencia y el tercer año finalmente tocamos ahí. Nada, ella súper generosa, también pudimos conseguir algo de guita por el tema de los pasajes y para estar ahí. Y la parte del Sonar más de esta estaba buena, estaba interesante por esto que te digo, había como referentes eh, de música electrónica, eh, eh, son todos como presentaciones muy grandes, ¿no? Con grandes pantallas, muy buen sonido. Tiene algo así de que no es como si fuese, no sé, la Creamfields. Tiene No, algo. obvio. Eso es algo interesante, ¿no? Capaz si te digo fiesta electrónica, bueno, en la Creamfield, qué sé yo, pues es un poco lo que conocemos acá. Es lo que es en realidad en general, pero ahí hay una relación, de hecho, bastante particular entre el Sonar y la gente de Barcelona, como algo así muy de la identidad de Barcelona y que todo el tiempo se quiere como, por lo que yo entendí, ¿no? Esto es obviamente lo que yo siento de la situación, que
No, como que se quiere como atesorar esa idea del Sonar más D como un lugar abierto, donde aparecen nuevas propuestas, donde no es algo mainstream total, sino que nada, se Mm, encuentran distintas cosas. Así que claro. nada, la verdad que es un festival bastante interesante. Sí, sí, fue un orgullo que estés ahí, que estén ahí, digamos. Y también interesante eso, con un lugar que parece más bien para ir a bailar música electrónica, que tenía ese que estén como representando algo más, un instrumento propio, open source, experimental, colectivo. Muy bueno. Totalmente, Eh, sí. Sí, sí, fue muy lindo que nos hayan hecho un lugar ahí, sí. sí. No, esa era una pregunta de CV, de currículum. No, pero está bueno también para conocer distintas cosas, por eso que te digo, viste, el festival no necesariamente, capaz uno tiene una idea de lo que es un festival, Claro. pero hay otros mundos posibles, hay otras experiencias posibles, digamos, distintas a las que uno conoce, no sé. Sí, sí, sí. Y está buenísimo, bueno, poder construir esas herramientas para tener otras experiencias posibles también. Como que eso me parece súper interesante y valioso. Nos quedan unos minutitos nomás. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para hacer? No. Mientras se animan, les contamos, bueno, que esto es dentro del marco de la Diplomatura de Inteligencia Artificial aplicada a las artes multimediales que estamos haciendo desde la UNA. Estamos con las inscripciones todavía a tiempo, si se quiere anotar, si a alguno le interesa explorar estas herramientas, este tipo de miradas, cómo gestar una mirada crítica con respecto a qué hacer con estas herramientas si soy artista y poder posicionarme, entender, bueno, qué es la licencia GPL, que es, nada, eso, armar un colectivo y entender cuál es y por qué es una postura política también elegir ciertas cosas y no ciertas otras cosas. Eh, pero bueno. Sí, sí, gracias por participar y por sumarse y también están invitadas a consultarnos, a escribirnos lo que necesiten de la diplomatura. Acá están conectadas seguramente algunos alumnos del año pasado, de lo que fue el primer cohorte. Ahí veo que está Fede Abrile, eh, no sé si hay alguien más. También está Julián Pupo, que es docente también del módulo de código de arte generativo de la diplomatura. Y hay alumnos que ya están inscriptos, que van a empezar este cuatrimestre. Hay tiempo para inscribirse hasta el 10 de abril. Y estas son charlas que hacemos de manera abierta, digamos, a las clases. Es en paralelo a las clases de la diplomatura. También hacemos este ciclo de charlas que lo vamos a seguir haciendo una vez por mes, así que el mes que viene estén atentos porque va a haber otro invitado especial, que la idea es que se sumen para poder pensar de manera interdisciplinar este tema que nos convoca y nos interesa, que es cómo utilizar modelos de IA en nuestra práctica artística multimedial. Y que bueno, y no solamente es para artistas multimediales, el año pasado se sumaron a la diplomatura también desde otras áreas, como curadores, historiadores, filósofos, publicistas, y bastante variado, digamos. Por si hay alguno por acá. Igual hoy debemos ser la mayoría más bien vinculados al sonido, que como decía ahí ya también es para están invitados también a más que nada a los músicos a que sigamos pensando cómo usar los modelos de IA de manera creativa y colectiva. El que está a cargo del módulo sonoro es Mateo Amaral, por si después quieren conocer un poco su perfil y cómo lo utilizan en su práctica. Y bueno, eso. Ahí, por si a alguien se le ocurrió pensar alguna pregunta más, pero si no, bueno, la idea era como una hora y media de encuentro, así que ya estamos terminando. Che, bueno, gracias por sumarse, por quedarse, por escuchar y espero que nada,
pique la curiosidad y jueguen un rato con el programa y si quieren darnos un poco de feedback o lo que se les ocurra que quieran, se acercan y están súper invitadas. Perfecto, bueno, mil gracias. Y bueno, te puedes encontrar ahí en YouTube, en Discord, en Instagram, cualquier cosa, si alguien no llega a capturar, nos escriben y les pasamos los links de Leandro. Y si no, vamos a subir esta charla y va a quedar en YouTube, ahí va a estar toda la info. Así que bueno, gracias a todos los que se conectaron, a los que tienen interés, a los que están pensando qué hacer con todas estas herramientas. Y bueno, sigamos pensando y sigamos en contacto. Muchas Hermoso, gracias. muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Buenas noches. chao, que estén bien.